Buenas. Hoy veremos una de las partidas más decisivas e históricas entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov. Nos encontramos en la 24ª y última partida del match por el título de campeón mundial disputada en Sevilla el año 1987. A Kasparov solo le valía ganar esta partida, ya que de lo contrario Karpov le arrebataría el título de campeón mundial. Así pues, el joven campeón mundial se encontraba en una situación límite y debía decidir cómo plantear esta partida crucial. Como veremos, Kasparov optó por una partida lenta y sin líneas forzadas, evitando que Karpov pudiese simplificar fácilmente la posición. Kasparov llevaba las piezas blancas y abrió con peón c4, y Karpov evitó la línea más combativa con peón e5 y optó por peón e6, esperando transponer a un esquema de gambito de dama. La partida siguió con caballo f3, caballo f6, peón g3, insinuando entrar en la apertura catalana, y peón d5. Kasparov evitó entrar en la línea principal de la catalana con peón d4 y planteó un doble fianchetto con la jugada peón b3. Como podemos observar, el joven campeón está priorizando el desarrollo de todas sus piezas antes de entablar ninguna acción activa en el centro del tablero. Del mismo modo, Karpov siguió con un desarrollo armonioso de sus piezas tras alfil e7, alfil g2, enroque corto, peón b6, buscando desarrollar el alfil por la gran diagonal, alfil b2, alfil b7 y peón e3. Las blancas se mantienen flexibles y retardan el desarrollo de su caballo del flanco de dama. Dependiendo del tipo de centro de peones, el caballo puede estar mejor ubicado en la casilla c3 o la casilla d2. A continuación, las negras deben decidir cómo seguir con su desarrollo. Karpov eligió la opción menos crítica, caballo bd7, en vez de la más combativa, peón c5. De esta forma, el ex campeón plantea un medio juego típico de la defensa india de dama, en el cual él mismo era un experto. Kasparov contestó con caballo c3 y Karpov jugó caballo e4, buscando un intercambio de caballos y posteriormente de alfiles con alfil f6. Las blancas evitaron el cambio de piezas y movieron su caballo a la casilla e2. En este momento las negras disponían de jugadas naturales como alfil f6 o peón c5, pero el ex campeón eligió un movimiento menos ortodoxo, peón a5. Las negras hacen un movimiento de semiespera, con el fin de jugar alfil f6 cuando las blancas expulsen el caballo en la casilla e4. No obstante, peón a5 es una ligera imprecisión, porque debilita al peón en la casilla b6. De momento, este peón está bien defendido por el peón en la casilla c7, pero en este tipo de estructuras las negras necesitan jugar peón c5 para crear contrajuego. Por lo tanto, el peón negro en la casilla a7 cumplía una buena labor defensiva, que será echada en falta en un futuro próximo. Kasparov siguió con peón d3 expulsando el caballo y las negras aprovecharon para jugar alfil f6, ya que si peón d por e4 seguiría a alfil por b2, ganando un tiempo a la torre. Así pues, tras alfil f6, las blancas eligieron dama c2, protegiendo el alfil, alfil por b2, dama por b2 y caballo d6. Karpov ha logrado simplificar dos alfiles del tablero, pero su caballo negro en la casilla d6 está algo mal ubicado, ya que entorpece el control de la columna d. Las blancas aprovecharon este detalle y jugaron peón c por d5, abriendo líneas, y ahora Karpov podía recapturar de dos formas, con alfil por d5, la opción que ocurrió en el encuentro, o la alternativa peón e por d5. Tras la hipotética recaptura de peón, el medio juego cambiaría de carácter y giraría alrededor de los peones colgantes. Por ejemplo, después de peón e por d5, peón d4 y peón c5, las blancas tendrían un juego relativamente directo: colocar las torres en las columnas semiabiertas c y d, capturar en la casilla c5 y presionar los peones colgantes negros.
Así pues, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras peón c por d5. Karpov quiso evitar el juego complejo que hubiese conllevado la recaptura, peón e por d5, y eligió la modesta pero correcta alfil por d5. El encuentro siguió con peón d4 definiendo el centro, peón c5 contraatacando y torre f de 1, jugada natural y habitual en este tipo de estructuras. La columna D va a quedar abierta en pocas jugadas y Karpov tiene un atasco de piezas en las casillas D5, D6, D7 y D8. Las negras siguieron con torre C8, una jugada natural que lleva la torre a otra columna potencialmente abierta. Kasparov siguió con caballo F4 presionando el alfil y prácticamente forzando a entregar la pieza menor por un caballo. Es importante remarcar que la hipotética variante alfil E4 no funciona tácticamente debido a los temas en la columna D. Por ejemplo, tras alfil E4 seguiría peón D por C5 abriendo la columna, caballo por C5 y dama E5 presionando el caballo en la casilla D6. La respuesta caballo b7 no funcionaría porque tras caballo h5 las blancas estarían amenazando jaque mate en la casilla g7. La única jugada que aguantaría para las negras sería peón f6, pero tras dama por e6 jaque, ganando un peón, la posición sería desastrosa para las negras. Por lo tanto, volvamos a la partida después de caballo f4. Aunque Karpov quería conservar su alfil para contrarrestar el alfil enemigo, tuvo que ceder su pieza menor de largo alcance. Por lo tanto, el encuentro siguió con alfil por f3, alfil por f3, dama e7 despejando la octava fila y torre a c1, una jugada natural que coloca la segunda torre en una columna semiabierta. Bien, nos encontramos en la jugada decimonovena y podemos afirmar que Kasparov ha logrado obtener una posición con potencial de victoria. Aunque el material está igualado, las blancas tienen un desarrollo de piezas más armonioso. Además, hay un desbalance habitual de caballo frente al alfil, que como veremos será un tema estratégico permanente en esta partida. El alfil de Kasparov tiene mejores perspectivas que el caballo de Karpov, ya que la diagonal blanca está abierta y el caballo no tiene un punto de anclaje estable. La casilla de 5 está a tiro del alfil y la casilla de 4 está bien controlada por el peón en la casilla de 3. Así pues, la posición de las blancas es prometedora, pero aún queda mucha partida por delante. El encuentro siguió con torre f de 8 y Kasparov optó por peón d por c5, con la idea de tras caballo por c5 jugar peón b4, forzando un cambio de peones con peón a por b4 y dama por b4. Con estos intercambios las blancas han logrado crear una debilidad, el peón en la casilla b6. Si recuerdan, en la jugada 10 comentamos que la jugada peón a5 había debilitado el peón en la casilla b6. Pues 12 jugadas después, las blancas han logrado afianzar dicha debilidad. Karpov defendió el peón en la casilla b6 con la jugada dama a7, que a su vez ataca el peón algo débil de las blancas en la casilla a2. Kasparov lo defendió fácilmente con el movimiento peón a3 y caballo f5, preparando la simplificación de un par de torres en la columna D. Después de torre b1, aumentando la presión al peón débil, siguió torre por d1 jaque, torre por d1 y dama c7 recentralizando la dama. En este momento, Kasparov planteó un plan astuto con la jugada caballo d3. La idea principal consiste en amenazar la captura en la casilla c5 y forzar la creación de dos peones pasados en las casillas c5 y a3. Un detalle a tener en cuenta reside en que el alfil es mejor que el caballo cuando hay peones en ambos flancos y alguno de ellos está pasado. Además, es relevante remarcar que el alfil controla la casilla de coronación en a8, hecho que impediría a una torre negra acceder a ella. Las negras acabaron jugando peón h6, que da un aire al rey y evita temas tácticos de jaque mate del pasillo en la octava fila. Sin embargo, hubiese sido mejor jugar peón g6,
con la misma idea de dar un aire al rey, pero en una casilla negra. A las blancas les resultaría más difícil aprovechar las debilidades en las casillas negras, como F6 o H6, ya que tienen un alfil de casillas blancas. En cualquier caso, el movimiento que eligió Karpov, peón H6, mantiene la posición igualada, pero la iniciativa sigue siendo a favor de las blancas. Después de peón H6, Kasparov mantuvo la presión en la casilla C5 y jugó torre C1, creando una clavada en la columna C. Karpov empezaba a estar apurado en el reloj y repitió jugadas con caballo E7, dama B5, aumentando el control de las casillas blancas, y caballo F5. Las blancas aprovecharon el juego algo errático de su rival e incorporaron otra amenaza en la posición, con peón A4. La intención de las blancas es jugar peón A5 para debilitar el punto de apoyo del caballo de las negras. Dado que la amenaza peón A5 es inmediata, Karpov debe encontrar la única jugada que le mantiene en la partida: caballo D6. El ex campeón estuvo a la altura y maniobró su caballo a la casilla D6, expulsando la fuerte dama blanca a la casilla B1, que a su vez mantiene la amenaza peón A5. De nuevo las negras encontraron la única jugada que mantenía la posición igualada: dama A7. Karpov desvía a su dama a una columna lateral para impedir el peligroso avance del peón blanco. En este momento, el joven campeón subió una marcha al juego y optó por el movimiento caballo E5, que ignora la defensa del peón en la casilla A4. Dicho esto, caballo E5 es una jugada agresiva que empieza a apuntar hacia el monarca de las negras. Esta jugada se ve justificada porque no hay ninguna pieza negra en el flanco de rey. Fíjense que si partimos el tablero en dos partes, el flanco de la derecha está despoblado de cualquier pieza negra. Bien, tras caballo E5 van a ocurrir una serie de errores por parte de ambos jugadores. Voy a usar el módulo de ajedrez para mostrarlos y dar una evaluación objetiva de la posición. Dicho esto, quiero remarcar que en ningún caso estoy afirmando que las jugadas que propone el módulo fuesen fáciles u obvias. La tensión en la partida era máxima y fue solo en este instante donde hubo errores de mayor calibre. Tras caballo E5, Karpov contestó caballo por A4, que es un error ya que da una ventaja decisiva a las blancas. Cabe señalar que Karpov tendía a capturar material si no veía una refutación inmediata, y de hecho ni él ni su rival la vieron. El frío y calculador módulo de ajedrez prefiere torre F8, sobreprotegiendo el punto sensible en la casilla F7 y desclavando la pieza de la columna C. Sin embargo, las negras jugaron caballo por A4 y las blancas contestaron correctamente con torre por C8 jaque y caballo por C8. A continuación, Kasparov jugó la aparentemente normal dama D1, amenazando el caballo de las negras y un jaque en la octava fila. No obstante, dama D1 perdía toda la ventaja, así como certifica de nuevo el módulo de ajedrez. La mejor jugada era dama B5, ya que desde allí se daría el jaque en la casilla E8 y recolectaría el peón esencial en la casilla F7. Una vez cayese el peón en la casilla F7, todas las casillas blancas alrededor del monarca de las negras serían debilidades crónicas. Dicho esto, el joven campeón tuvo un lapsus y acabó jugando dama D1, una jugada que le podía haber costado el título de campeón mundial. La pregunta es, ¿pudo Karpov ver la mejor jugada con toda la tensión acumulada y con poco tiempo en el reloj? Desafortunadamente, las negras no encontraron la única jugada salvadora, que era caballo C5, así como señala nuevamente Stockfish, y jugó la alternativa e inferior caballo E7. Antes de continuar con la partida, me gustaría hacer un inciso y analizar por qué caballo C5 hubiese mantenido la igualdad. Después de la hipotética caballo C5, habría seguido dama D8 jaque, rey H7, y la tentadora dama por C8 no ganaba una pieza,
porque tras dama 1 jaque las negras recuperarían la pieza ya que el caballo en la casilla E5 está indefenso. Las blancas, por lo tanto, estarían obligadas a jugar rey G2 para eliminar el ataque doble, y eso daría tiempo suficiente a las negras para jugar peón F6 y expulsar el caballo. La variante podría seguir con dama por C8, peón F por E5, dama E8 y la precisa dama A4, ofreciendo un cambio de damas y manteniendo un buen control de las casillas blancas. Las negras tendrían una estructura de peones inferior, pero si lograsen estabilizarse, el peón adicional y pasado en la casilla B6 daría suficiente contrajuego. Así pues, volvamos al momento clave de la partida y del match. Después de dama D1, Karpov tuvo la oportunidad de igualar la partida y posiblemente ganar de vuelta el título de campeón mundial. Sin embargo, las negras, bajo presión en el tablero y en el reloj, jugaron el movimiento inferior caballo E7, que devuelve una ventaja clara a las blancas. Kasparov contestó dama D8 jaque, forzando rey H7 y caballo por F7, ganando un peón decisivo que debilita crónicamente el rey de las negras. Ahora podemos ver por qué caballo E7 era una mala jugada, ya que interrumpe la defensa de la dama negra en la séptima fila. En la partida siguió caballo G6 protegiendo el jaque en la casilla H8, dama E8 atacando el peón débil en la casilla E6 y dama E7 devolviendo la pieza pesada a la defensa de su monarca expuesto. Las blancas contestaron con dama por A4, dama por F7 atacando el alfil E4 clavando al caballo, rey G8 saliendo de la clavada y dama B5 atacando el peón en la casilla B6. Las negras no tienen una manera eficaz de sostener los dos flancos, ya que si dama C7 defendiendo el peón, el caballo quedaría indefenso. Por lo tanto, Karpov tuvo que resignarse a ceder el peón con caballo F8, dama B6 y tratar de aguantar el flanco de rey con dama F6. Ambos jugadores se encontraban cerca del control de tiempo, y por lo tanto Kasparov realizó una jugada neutra como dama B5, que mantiene el status quo de la posición. Karpov hizo lo mismo con dama E7, y el joven campeón dejó sellado el movimiento para después del aplazamiento, rey G2. Esta última jugada evita temas tácticos con jaques en la primera fila y además no define la posición de ninguno de sus peones en el flanco de rey. Llegados a este momento, ambos jugadores abandonaron el tablero para volver el día siguiente y decidir el resultado de la partida y del match. La evaluación sigue siendo de ventaja clara por parte de las blancas, aunque no era completamente decisiva. Kasparov goza de un peón adicional y una estructura de peones superior. Los peones de las negras están distribuidos en dos islas y por lo tanto el peón en la casilla E6 es una debilidad crónica. Otra consecuencia de la estructura de peones es la seguridad de ambos reyes. Mientras que el rey de las blancas está perfectamente protegido por los peones y el alfil de casillas blancas, el monarca de Karpov se encuentra especialmente débil en esas casillas. Así pues, la siguiente pregunta es: ¿cómo deben jugar las blancas para ganar este final? Kasparov tenía dos planes. Primero, mantener la tensión y no definir la posición de sus peones para favorecer que su rival cometiese algún error, alentado por la tensión de la partida. En segundo lugar, las blancas buscarán jugar peón E4 y E5 para fijar la debilidad en la casilla E6 y crear amenazas contra el monarca de las negras. Tras rey G2, las negras jugaron peón G6, que es una jugada algo sorprendente ya que Karpov define la estructura de peones de su flanco de rey. Además, el peón se coloca en el esquema de color del alfil enemigo, convirtiéndose en una posible debilidad. Kasparov describe la psicología de este momento a la perfección con estas palabras: en una situación bajo presión, lo más difícil es realizar una jugada que sostiene dicha presión. La tentación de liberarse es muy fuerte,
aunque eso conlleve efectuar un movimiento claramente inferior. Así pues, volviendo a la partida, después de peón G6, la posición de Karpov se vuelve menos flexible y Kasparov tiene más facilidades en elaborar un plan de acción concreto. La partida siguió con un par de jugadas de semiespera, tras dama A5, dama G7, dama C5, dama F7, y entonces las blancas pasaron a la acción con peón H4. La idea de Kasparov es amenazar el avance peón H5 para debilitar las casillas blancas y potenciar así la fuerza de su alfil. Karpov disponía de jugadas flexibles como caballo d7 ganando un tiempo a la dama y llevando el caballo a la casilla f6. Sin embargo, el ex campeón acabó jugando peón h5, evitando la idea de las blancas, pero fijando el tercer y último peón en una casilla blanca. Esto se traduce en que el alfil de Kasparov puede atacar todos los peones de Karpov. A continuación veremos cómo Kasparov continúa maniobrando, o mejor dicho, masajeando la posición hasta que se decide por avanzar su peón en la casilla E3. La partida siguió con dama C6, manteniendo un ojo a las debilidades en E6 y G6, dama E7, alfil D3, dama F7, dama D6, rey G7 y peón E4. Las blancas amenazan con fijar el peón negro en la casilla E6, donde sería una debilidad permanente. El encuentro continuó con rey G8, alfil C4, rey G7 y dama E5 jaque, jugada que pregunta a las negras si van a cubrirse con la dama. Sin embargo, Karpov optó por rey G8, dama D6, rey G7, alfil B5, rey G8, alfil C6 y dama A7, amenazando activar la dama negra vía la casilla A5. Así pues, las blancas realizaron el movimiento profiláctico de dama B4, evitando la idea con dama A5. Las negras retiraron la dama a la casilla C7 y Kasparov ofreció un cambio de damas con dama B7. En la partida Karpov rechazó el cambio de damas y jugó dama D8, pero veamos rápidamente por qué este intercambio era favorable para las blancas. Si dama por b7 y alfil por b7, debemos calcular que pasa tras peón e5, evitando que las blancas fijen un tercer peón en una casilla blanca. La clave está en que tras peón e5 las blancas pueden jugar peón f4 y van a crear un peón pasado fácilmente con peón e por f4 y peón g por f4. Las blancas van a jugar peón e5, acercarán el rey, jugarán alfil e4 y prepararán la ruptura peón f5, debilitando el peón en la casilla h5. La posición resultante sería perdedora debido al peón pasado y el peón débil en la casilla h5. Así pues, volvamos a la partida tras dama b7, ofreciendo el cambio de damas. Karpov optó por dama d8, peón e5, fijando la debilidad y creando amenazas hacia el rey de las negras. Dama e5, atacando el peón blanco, y alfil e8, aparentemente sacrificando el peón en la casilla e5. Sin embargo, si dama por e5 seguiría dama f7 jaque, rey h8 y dama por f8, ganando una pieza. Por lo tanto, las negras jugaron dama c5, protegiendo el caballo, dama f7 jaque, rey h8 y alfil a4. El alfil se dirige al flanco de rey para amenazar la captura de los peones en dicho flanco. El encuentro fue dirigiéndose hacia su final con las jugadas dama d5 jaque, rey h2, dama c5, alfil b3 atacando el peón en la casilla e6, dama c8 defendiéndolo, alfil d1, dama c5 y rey g2. En este momento Karpov se rindió y Kasparov consiguió empatar el match y mantener el título de campeón mundial. Dicho esto, querría mostrarles cómo podía haber seguido el encuentro, ya que las negras disponían de un último truco un tanto maléfico que ninguno de los dos jugadores vio. Por ejemplo, si dama de 5 jaque seguiría alfil f3,
dama c5 manteniendo el caballo defendido y alfil e4 atacando el flanco de rey. Aunque la posición sigue ganada para las blancas, las negras tenían un truco de ahogado muy curioso con dama a3. Si las blancas hubiesen jugado alfil por g6, hubiese seguido caballo por g6, dama por g6 y la sorprendente dama f3 jaque. Las blancas no pueden capturar la dama porque entonces las negras se quedarían sin movimientos. Por lo tanto, el monarca de Kárpov quedaría ahogado y el resultado habría sido tablas. Comentar que tanto rey f1, rey g1 y rey h2 también serían tablas, porque el monarca blanco no podría refugiarse de los jaques ni del tema táctico del ahogado. Por otro lado, rey h3 sería incluso peor, porque dama h1 sería jaque mate. Así pues, volvamos al momento clave tras dama a3. Las blancas siguen con una posición ganada, pero tendrían que actuar con delicadeza. Es decir, alfil por g6 no es posible y por lo tanto deberían jugar rey h3 evitando el dama f3 jaque, dama b4 atacando el alfil y peón f3 defendiéndolo. Las negras continuarían con dama a3 defendiendo el caballo, peón f4, dama b4 y ahora sí, alfil por g6. Kárpov no tendría más temas de ahogado y la posición de las blancas sería forzosamente ganadora. Antes de acabar, me gustaría mostrarles cómo se vivió este momento histórico sobre el tablero. Kasparov había jugado rey g2, el último movimiento de la partida, y Kárpov estaba tratando de evaluar si tenía alguna posibilidad de salvar el medio punto. Tras su debida reflexión, Kárpov paró el reloj y se rindió frente al joven Garry Kasparov. La partida fue tan interesante que ambos jugadores se quedaron bastante tiempo analizando la partida. Fue bastante pintoresco ver a todos los representantes del match esperando a que estas dos leyendas del ajedrez acabasen sus intensos análisis. En conclusión, esta partida fue una de las más importantes en la carrera de Garry Kasparov, ya que estuvo extremadamente cerca de perder el título de campeón mundial. El joven campeón planteó un mediojuego muy interesante que jugó de forma magistral. Hubo tan solo un momento donde Kárpov podía haber igualado, pero tras ese enredo, Kasparov logró estabilizar su ventaja. Por último, comentarles que tienen una lista de reproducción con todas las partidas de este match celebrado en Sevilla en este mismo canal. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.